este libro que fue presentado, expuesto la semana pasada, con la presencia de varios médicos profesionales muy importantes, hasta de la Asociación Médica, de muchos ámbitos en la que ahí había cirujanos, y todos daban a voces, viendo positivamente lo que es la exposición de este libro. Como ven, algunas marcas que ya he hecho, importantísimas las lecturas que se puedan dar de él. Y está escrito por Darianna Linares Corporán, a quien tenemos el honor de tener como invitada en este día. Bienvenida, Darianna. Ustedes saben, ya la hemos tenido varias veces en el programa. Darianna es jueza de Cotuí, de Cotuí. Cámara Penal. Ajá, de la primera instancia, Cámara Penal de Cotuí. Bienvenida, buenas tardes. Gracias a ti por la invitación. Gracias, placer el mío estar con ustedes en esta tarde. De una vez ahí, yo no quisiera que nos destacara todo lo que has escrito en este libro. Ya he visto muchas cosas, comenzando desde el prólogo, y que hay que destacar al prologuista de este, que es un médico. Y aquí como que ustedes dirán, el prólogo lo hizo un médico, pero quien lo escribió es un abogado. Más que un abogado, es juez. Primero es abogado y luego es jueza. Entonces, hay como una unión entre los médicos y los juristas. Podríamos llamarle que sí, y sería interesante que haya una unión, no solamente entre los juristas y los médicos, sino también entre los pacientes y los juristas. Pero qué bueno también que esté en el Ministerio Público. Y este libro, que se llama Entre la Medicina y el Derecho. Antes de que la magistrada Darianna nos hable, conocí de un caso, estuve presente en una audiencia donde se trataba de la acusación a una doctora por el tema de un parto practicado en la que la madre muere, pero la doctora salva a la niña. Lo que quiero destacar aquí es que vi en ese momento aquella situación en la que el Ministerio Público preguntó algo que ni siquiera mi nieto de 9 años preguntaría dónde estaba la sangre que se iba a utilizar para aquel paciente, dónde debería estar la sangre, más que en el lugar donde se frise, en el freezer. Y el Ministerio Público decía que la sangre debería estar al lado del paciente, por si se necesitaba utilizar de emergencia. Es una tontería. Entonces, cuando en el editorial hablábamos de que los fiscales no están preparados para verse enfrentando temas con el nuevo Código Penal. Entonces, vamos a hablar ahora con Darianna. Su motivación para empezar a plasmar las primeras letras de este libro. Bueno, Entre la Medicina y el Derecho, eso fue un título, no fue escogido al azar realmente. De hecho, empecé a escribir el libro sin tener el título. El título me llegó en un momento en que yo dije, bueno, ¿qué buscas o cuál es el objetivo del libro? Unir o crear puentes entre la medicina y el derecho. Entonces ahí nace el título. Por eso el prologuista es un médico. A los fines que también se eligió, no se eligió al azar, sino que se eligió una persona que tenga, experiencia en el ejercicio médico. ¿Y quién más que el doctor Arjana? Entonces, al doctor Arjana representando lo que es la medicina y la escritora o la autora representando lo que es el derecho. Entonces, ahí nace el título de Entre la Medicina y el Derecho a los fines de crear puentes de prevención, de una referencia académica de que pueda ser el libro y unir esas dos ciencias que son tan necesarias y bastante importantes, ya que la medicina se basa en salvar vidas y el derecho lo que busca es resguardar y garantizar ese derecho a la vida y ese derecho a la salud que tiene todo ciudadano. Cuando hablamos de la medicina, entre la medicina y el derecho, mencionas medicina, que está de primero. ¿Eres doctora? No, no soy doctora, soy abogada, soy jueza, tengo una especialidad, una maestría en Derecho Médico.
Tengo varios años impartiendo docencia respecto al derecho médico. Soy coordinadora de los diplomados de responsabilidad médica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se ha impartido en varias provincias del país y ya llevamos varios grupos. A raíz de ese amor por el derecho médico, de esa responsabilidad, me he estado preparándome, especializándome en esa área, conjuntamente con doctores y también con abogados. Entonces, ahí nace la idea de realizar una maestría con doble titulación en la Universidad de Andorra y la del Pacífico de Ecuador, y ahí entonces me especializo en la materia. Próximamente tendremos en agosto, va a ser ya el libro, el Código Penal ya fue aprobado, pero su inicio para ser utilizado o para que se pueda ya utilizar lo que está descrito en el Código Penal es en agosto. Y hay temas que están en este libro que ya se basan en el Código Penal nuevo. Se preparaba para eso porque salió antes, y qué bueno. Bueno, en el libro tratamos de abordar todos los tipos de responsabilidades que se enmarcan en el ejercicio del profesional de la salud. En el libro abordamos lo que es la responsabilidad civil, que es lo que busca reparar un daño. Abordamos también la responsabilidad administrativa, hablamos de las diferentes instituciones que tienen que ver desde el Estado, el Ministerio de Salud Pública, la CESARIL, el DIDA, hablamos de todas las instituciones que de manera administrativa tratan de regularizar y de resguardar lo que es el derecho a la salud y esa práctica médica. Hablamos también en el libro de la responsabilidad deontológica del médico, que tiene que ver con la responsabilidad ética y la moral. Ahí tiene que ver con los asuntos sancionadores y disciplinarios llevados a cabo por el Colegio Médico Dominicano. Y además de esas responsabilidades, tenemos un capítulo destinado solamente para la responsabilidad penal del médico. En esta responsabilidad tenemos o abordamos lo que trae consigo el nuevo Código Penal de la República Dominicana, que entraría en vigencia en agosto de este año. En ese capítulo abordamos los diferentes delitos, tanto los nuevos como los que ya teníamos vigente o lo que tenemos ahora en la actualidad. Abordamos cada uno de esos delitos, los elementos constitutivos de ellos, las sanciones y cuál fue la novedad, o sea, qué aspecto trae consigo de manera novedosa sobre los delitos que ya teníamos, como el aborto, el homicidio involuntario, las lesiones involuntarias. Sobre el homicidio involuntario, el Código Penal nuevo, que próximamente se estará utilizando, en la sección 4 dice: quien a sabiendas de las consecuencias que puedan derivar de su torpeza, imprudencia, inadvertencia, inobservancia o negligencia provoque la muerte de una persona, será sancionada con la pena de prisión de 3 a 5 años y multa de 9 a 15 salarios mínimos del sector público. Porque ningún médico quisiera cometer de manera voluntaria lo que sería el suicidio a una persona, sino que podría ser, como dice, por negligencia. ¿De qué manera se podría presentar en una audiencia las pruebas de la negligencia o la imprudencia de un médico? Poner ejemplos. Lo primero es que el médico en modo alguno ha sido formado para hacer daño. Y los principios tanto... No ha sido formado para hacer daño. Para hacer daño. Ah, okay. Fue formado para salvar vidas. Para salvar vidas. Por eso entonces, cuando el médico comete algún error en el ejercicio de sus funciones, no hablamos de una actividad o de un delito doloso que tiene que ver con la intención, sino de manera culposa. Es decir, que el médico no tenía la intención de hacerlo. Por eso las penas no son tan graves como la de un homicidio realizado con intención que el que podría realizar el médico sin intención y de manera involuntaria. Ese párrafo es totalmente nuevo, habla sobre la actuación del médico con imprudencia, con negligencia, pero le establece el legislador a sabiendas de que con tu error tú podrías ocasionar la muerte de una persona, entonces por eso le da penas un poquito más gravosas.
¿Qué pasa en los tribunales? El médico, que es la parte imputada en este caso, puede llevar al tribunal varios elementos de prueba. En penal nosotros tenemos lo que es libertad probatoria. A raíz de cualquier elemento de prueba que las partes comprueben o le hagan llegar al juez sus alegatos, pueden entonces el juez valorarlos y así verificar si se trata o no de una imprudencia, de una negligencia, de una inobservancia de la realizada por el médico. En los tribunales usted puede llevar desde el consentimiento informado, la historia clínica, que es bastante importante, y entiendo que es la mejor defensa del médico puede ser o verse reflejada a raíz de esa historia médica, de esa historia clínica, de ese expediente clínico. Entonces, en ese expediente clínico es que se verifica todo lo que realizó el médico, todas sus actuaciones, y ahí podemos determinar si el médico trabajó o realizó su trabajo conforme a la ley Artis. En este caso, estamos hablando del legislador, y aquí yo tendría una opinión de mi parte, que con eso que establece puede llevar cualquier prueba, y sí sería válida, pero en el caso del legislador, creo que se quedó un poco ambiguo, porque entre las pruebas, por ejemplo, a usted le indican una aspirina que ya usted por experiencia se le ha indicado a 100 pacientes, pero de los 100 pacientes hay uno que le afectó. Entonces, vamos a ver el historial médico de ese paciente. Y ese paciente no ha dado nunca una reacción a X medicamentos. Pero en este momento, sí, con este medicamento el paciente se... ¿Y por qué decía yo ambigua? Porque 99 pacientes no reaccionaron mal con este medicamento. Significa que en el código habla de la experiencia del médico. Se refiere a la experiencia del médico en el uso de acciones que puedan ser para salvar vidas. Pero en este caso, el paciente fue afectado, quedó con un ojo torcido por un medicamento que se tomó. Entonces, aquí las pruebas serían el historial clínico, pero posiblemente el legislador se quedó un poquito corto. Y eso ya no me tienes, porque es un tema que tendría que verlo en una audiencia, pero es mi opinión personal de que se quedó un poquito ambiguo. Veamos el siguiente caso, Dariana, de que el juez, en las pruebas de un caso de, por ejemplo, tú presentas un ejemplo aquí en el libro, dando lo que es en la página 67 sobre los aspectos que involucran el acto médico, en el punto B, actos de diagnóstico. Incluyen todas las acciones destinadas a identificar una patología o condición de salud. Un ejemplo es el indicar un estudio como análisis de laboratorio, radiografía o tomografías, así como la interpretación de sus resultados. ¿Qué está pasando con los médicos ahora? Que tú vas a una consulta y de inmediato te dan un medicamento. Y me gustaría que me lo conteste cuando regresemos de la primera pausa. Continuamos con el Poder Municipal y estamos en una interesante entrevista que atañe a todos. Y cuando digo a todos, aquí vamos a vernos como pacientes, como juristas, como fiscales y como médicos. Los cuatro, de alguna manera, tenemos que obtener el libro entre la medicina y el derecho. No por la persona que lo haya hecho. En otros países lo tienen o tienen libros parecidos, pero aquí vamos a entrar en un nuevo código penal que vamos a necesitar, porque de alguna manera el paciente necesita conocer sus derechos. De cuando un médico no lo atiende o no establece con usted lo que es una relación médico-paciente, usted puede actuar. Y ese es el deber que tiene el médico. ¿No es así, Dariana? Así es. Y realmente el libro no busca judicializar la medicina, no busca criminalizarla, sentar al médico en el banquillo de los acusados. Claro que no, ese no es el objetivo. El objetivo es que el médico tome una visión, tomando en consideración que ese paciente tiene derechos también.
y que él es que tiene que velar por los derechos de ese paciente y que el jurista verifique también cuando se trate de un caso, de un acto médico que tenga que verificar, o un caso de responsabilidad médica, tome conciencia también de que en ocasiones el médico toma decisiones, señores, en un segundo para tratar de salvarte la vida siempre. Entonces, también tenemos que tomar en consideración la práctica médica, en qué circunstancias. No podemos medir con la misma vara, por ejemplo, o las mismas condiciones de la Lesarti a un médico de Dajabón, a un médico, por ejemplo, de un centro especializado donde ya tienen robótica, donde ya utilizan métodos más avanzados. Entonces tenemos que sopesar todo eso al momento de verificar un caso de responsabilidad médica. Hablábamos de los actos que tiene que llevar a cabo el médico antes de un diagnóstico. ¿Eso también se podría ventilar en una audiencia? Claro, todo eso forma parte del expediente clínico. Desde que el paciente acude al médico, desde las primeras preguntas o interrogantes que el médico le realiza a su paciente, todo eso debe estar plasmado en ese expediente clínico. Todos los análisis que se le hicieron, la evaluación que realizó el médico. Ahora bien, a partir de la implementación del nuevo código, tanto los laboratorios como las clínicas, los hospitales, los centros, van a tener también responsabilidad penal. Algo que es bastante novedoso porque en la actualidad esos centros no responden en la parte penal. Si cuando entre en vigencia van a tener que responder. Entonces el laboratorio que le dio al médico, o por ejemplo un mal diagnóstico, o unos exámenes que eran de otra persona, unas analíticas, una tomografía con errores, y el médico actuando bajo esos parámetros o esos laboratorios o los resultados de esos laboratorios, esos resultados, le indica un procedimiento o una medicación a su paciente, incurre entonces en un error, va a responder el laboratorio. Yo conozco un caso de Estados Unidos en la que a un paciente le tenían que operar el ojo derecho y le operaron el ojo izquierdo. Y ya esa persona ha pasado el tiempo, murió, pero con la demanda que hicieron, la esposa vive de eso. Solamente, no es lo que queremos, pero a nivel de que las consecuencias, que es lo que narras en este libro, evitando consecuencias, ni que el jurista tenga que llevar, aunque el jurista vive de lo que son las demandas y de los actos de defender, pero lo que buscas es que ni el paciente tenga que ir a demandar a un médico, pero que el médico tampoco tenga que ser demandado, sino que él actúe basado en lo que está establecido, que hace mucho tiempo que ya no se habla de lo que es el juramento de los médicos. Ya eso es olvidado. Sigue vigente. Yo creo que es como el himno nacional, que cada vez más lo vamos olvidando, que a veces eligen a una persona para que cante, a un cantante para que cante el himno nacional y se le olvida en medio del canto, en medio de la actuación. Entonces, igual, a los médicos parece que se les está olvidando el tema del juramento hipocrático. Entonces, que no se les olvide, sino que volvamos a recordarlo y actuemos en consecuencia de hacer lo correcto. Cuando decías de que los hospitales también, o el centro, va a ser penalizado, en algún momento del código, que lo tengo por ahí marcado, habla de que si un médico actúa y no revisa, por ejemplo, no tiene toda la estructura, la documentación, las herramientas para trabajar o hacer un proceso quirúrgico, si actúa en consecuencia, aún no estando las adecuaciones, no está dando adecuado, también tendrá dificultades, pero igual el centro médico. Entonces, ahora viene siendo como el código ayuda a que hayan mejorías, pero hay cosas que podrían estar afectando, como por ejemplo, la ARS, que tú hablas de la ARS. Hay médicos que por ayudar y hacerse uno con el paciente, un paciente de escasos recursos, él le indica un medicamento que le puede ayudar, que lo puede costear a nivel económico, y deja de indicarle el medicamento más caro, pero el medicamento mejor. Entonces, ¿qué resulta? Que como la ARS no le aprueba aquel medicamento, entonces él procede
a darle el medicamento caro, aunque la ARS, porque no se va a meter en el problema de indicar los medicamentos que no le va a funcionar por el temor. Entonces, son un sinnúmero de situaciones que se presentan ahora en el código, por lo que cual, vuelvo y digo, las ARS también necesitan ver lo que ayuda en este libro, porque si nos vamos a lo que dice el Código Penal directamente, estamos de alguna manera los profesionales en dificultades. Y es lo que buscamos ahora, prever cualquier situación. Dariana, ¿cómo te sientes? Porque cuando vi la presentación del libro y el apoyo y las palabras de los médicos, sobre todo los médicos, que ha sido, me imagino que un trabajo arduo. En principio fue difícil, porque es que los médicos y los abogados son dos profesiones, dos ciencias, y cada quien va por su lado, por decirlo así. Pero en la actualidad, buscando el beneficio de ese paciente, tenemos que unirnos. Entonces, por eso nace el libro, Unir la medicina con el derecho. He recibido el apoyo tanto de los médicos como de los abogados. Para los abogados, el libro resulta ser un compendio, va a ayudar con su formación académica. Igual los estudiantes también. Y para los médicos hay todo un capítulo de prevención. Y yo digo siempre que en los tribunales no es que se ventila el caso en sí. O sea, tenemos que evitar o buscar la forma de que antes de que esos casos lleguen a los tribunales, poder entonces buscarles soluciones alternas. En el libro también hablo de esas soluciones. En países como México, antes de usted demandar a un médico, usted se sienta con el médico, hay toda una institución destinada para el diálogo entre el médico, el paciente y su abogado. Y eso es lo que nosotros tratamos en el libro, de mantener ese diálogo, esa unión entre ambas ciencias, de que el médico entienda de que tienes obligaciones. Ahora mismo está un poquito, hay un poco de alarde por lo que trae nuevo el código, pero en su mayoría son obligaciones que ya estaban ahí, que el médico tiene. Eso es lo que se aclara. Claro, han sido reforzadas. Entonces, el médico debe entender de que con su actuación puede causar un daño si no lo hace conforme a la Ley Sarti. Y que ese daño, ahí entra en sí el derecho buscando la reparación de ese daño. Y en el aspecto penal, hay que verificar cuál ha sido el papel de cada uno de los agentes actuantes. ¿Cuál ha sido el papel del médico, de la enfermera también? No es solo el médico. No toda la responsabilidad va a caer sobre el médico. Pero en tu libro dice que no recae sobre la enfermera cuando el médico es que diagnosticó. Pero la enfermera tiene el deber de que, por usando la lógica y la ciencia y lo que ella estudió, si el médico cometió un error en la dosis a implementar, ella está en el deber de acudir al médico y decirle, ¿está seguro? Esa es la dosis, porque ella también que lo va a aplicar. Y va a caer responsabilidad también sobre ella. ¿Y en la farmacia? En la farmacia también. Vemos cómo el médico te indica un medicamento y ellos te dicen, se me agotó, y te lo cambian por otro de manera muy alegre. Pero si la dosis del médico dice que son 3 y no debería ser 3, ¿la farmacia también puede verificar? La farmacéutica. Sí. Puede decirle al paciente, habla con tu doctor porque esa dosis, pero ya la farmacéutica no lo va a aplicar como la enfermera. Okay. La enfermera es la que va a aplicar el medicamento y ha habido casos donde la persona ha fallecido o se le ha causado lesiones porque la enfermera ha realizado su trabajo de manera taxativa como lo indicó el médico, sabiendo ella de que por cuestiones de lógica y de ciencia no era posible hacerlo. A mí me pasó un caso con mi nieto, le indicaron un medicamento y este medicamento, cuando lo pedí en la farmacia, la persona es muy conocedora del tema de los medicamentos y demás. Y me dijo, somos muy amigos. Y me dijo, ¿y ese medicamento es para tu nieto? Y yo le dije, sí. Y me dijo, pues, ¿ese medicamento puede dejar a tu hijo estéril? ¿A tu nieto estéril? ¿Cómo así? Sí. Este medicamento contiene tal y tal. ¿Cómo te lo indicó esa? Y fue una pediatra que lo indicó. Y cuando yo no compré el medicamento. Y lo llevé donde el pediatra que tuvieron siempre mis hijas. Y cuando él vio la indicación y me dijo,
Dámele una felicitación a la a chica de la la farmacia, enfermación. porque ella tiene toda la razón. Entonces, ¿sabe? Hasta para esto, por eso yo te digo que hay muchas situaciones que se van a presentar, porque ahora para tú contratar a alguien en una farmacia, necesitas que sea un buen profesional de la farmacéutica. Y para contratar en una clínica o en un centro a un médico, también vas a tener que tener mucho cuidado. Por lo tanto, los trabajos van a estar como menguados. Y no es un tema tuyo, pero se lo estoy diciendo al legislador al establecer los temas que ahora se establecen en el Código Penal. ¿Cómo te sentirías si en el momento de una de tus audiencias algún abogado citara algún punto de tu libro en una defensa? Yo me sentiría sumamente complacida y entendería de que cumplió su objetivo mi libro. Y el Cumplió. objetivo es ese, de que los abogados se formen en derecho médico. Son casos muy complejos donde no todo profesional del derecho puede llevarlo a cabo. Son casos sumamente complejos. Hablamos en estos días, un abogado estaba depositando un expediente en el tribunal, donde todo lo que tú depositas en el tribunal es de fácil acceso, o sea, se hace público. Entonces, eso sucedió porque ese abogado no tenía conocimiento de que hay un principio, un derecho de confidencialidad entre el médico y el paciente, de que todo lo que yo le establezco a ese médico, quizás le comento cosas que ni siquiera a mi mejor amiga, por decirlo así, se lo comentaría. ¿A tu esposo? Ni a mi esposo tampoco. Entonces ya tú te imaginas que toda esa relación o ese principio de confianza que hay, todo eso vaya a un tribunal y ese expediente sea totalmente público. Ya tú te imaginas el daño que se le hace a la persona. Al paciente. Fotos, videos, que todo solo tú se lo muestras a tu médico. Y que eso esté en un tribunal, en manos de una secretaria, en manos de cualquiera que pueda solicitar el expediente. Entonces, y sobre todo si es una persona pública. Exactamente. Eso es un daño. Y eso sucede porque ese abogado no tenía conocimiento de derecho médico, no sabía que esos expedientes clínicos no se pueden depositar en el tribunal. O sea, el médico puede depositar piezas de su expediente a raíz de una demanda. Pero si yo te estoy solicitando, por ejemplo, en este caso fue a raíz de un habeas data, si te estoy solicitando mi expediente, el juez ordena la entrega del expediente, no es que se deposite en el tribunal, es que ese expediente se le notifique o se le entregue al paciente o a su representante. Y te hablo del expediente clínico porque el propietario es ese paciente y solamente a él debe de presentársele. Imagínate también la clínica que vaya cualquiera y le solicite el expediente clínico y se lo dé. También incurre en responsabilidad porque ese paciente no te ha autorizado a ti a entregarle su expediente a ninguna persona. Entonces, todo eso, si tanto el profesional del derecho como el de la medicina o el profesional de salud no conoce cuáles son los derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deberes, entonces ahí es que incurre en responsabilidad. Ese abogado que depositó el expediente incurrió en responsabilidad porque no tenía conocimiento de ¿Y qué derecho pasó médico. con el abogado? Todavía está eso en los tribunales, pero entiendo que va a ser sancionado porque es que él no debía, nadie le autorizó a depositar un expediente completo de una persona en ese tribunal. En ese caso, ¿quién lo sanciona? ¿El propietario del expediente o el juez del que está Las sanciones manejando? la pone el juez que se ha apoderado del caso. Aunque Hay él le un daño, solicitó hay el una expediente. violación al secreto, Muy al bien. secreto profesional. Es decir, que el juez puede actuar basado no necesariamente en lo que se está discutiendo en el tribunal en ese momento, sino también en cualquier otra violación que se esté incurriendo. Si hay una violación constitucional que se dé ahí mismo, los jueces estamos llamados a verificarla. Pero en este caso, como la persona o el paciente que recibió el daño es que debe poner en marcha la acción de la justicia en contra de ese abogado. Hay un caso, y con esto vamos a ir para que está en los tribunales, bueno, estuvo en los tribunales, y es viéndolo que causa precedentes cuando la Suprema Corte dicta una sentencia o el Tribunal Constitucional, en las demás jurisdicciones de los tribunales causa precedente, es decir, ya eso se establece como tal, como si fuera una ley.
Hay un caso que se ventiló recientemente, que es el de Pumarol. Y aquí no es preguntarle a Dariana si está de acuerdo con la decisión, sino que puede haber causado un precedente, pero no así, porque hay situaciones en las que hemos visto casos de personas que podrían tener situaciones mentales y no se ventilaron de la misma manera. ¿Podría ventilarse o presentarse alguna situación que cause un precedente con alguna demanda de un médico y que pueda ser llevado a la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal Constitucional y que pueda causar un precedente y todos los médicos o las clínicas o los centros sigan trabajando basado en esa misma manera, aunque de alguna manera el juzgado que juzgó primeramente al médico tenga toda la razón? ¿Podría causarse un precedente negativo? Todo acto realizado por el médico que incurra en responsabilidad debe ser resarcido, ¿verdad que sí? El paciente. Ahora bien, eso lleva varias instancias en la parte penal. La Suprema Corte de Justicia, quien ha realizado las últimas decisiones respecto al derecho médico, que son, las considero bastante vinculantes, o sea que habló sobre el consentimiento informado y entiendo que sí, que cada una de esas decisiones podría crear precedentes. Hay una sentencia, y yo no sé si, aunque está en el libro, refiriéndose a deficiencias en infraestructuras y condiciones sanitarias. El libro narra, yo no vine a leerle el libro, yo estoy citando a ustedes algunos Algunos párrafitos. puntos. Los centros de salud deben contar con condiciones físicas, tecnológicas y de higiene adecuadas. La falta de estas condiciones no solo compromete la calidad del servicio, sino que configura una infracción administrativa. Un ejemplo de este es el caso del Hospital Ney Arias Lora, donde una deficiencia en el control de infecciones derivó que un paciente contrajera una bacteria intrahospitalaria que culminó en la amputación de una pierna. Este hecho dio lugar a una condena judicial en responsabilidad patrimonial contra el centro de salud, confirmada por la Suprema Corte de Justicia en el 2024 mediante la decisión Suprema Corte de Justicia TS 240126 de fecha 31 de enero del 2024. Estamos hablando, ¿qué pasará a partir de aquí? Sobre todo las personas que van mucho al Darío Contreras. Infraestructuras con dificultades. Pero yo no me estoy viendo ahora en las infraestructuras. Ahí hemos visto pacientes que van muy mal heridos. Y la gente escucha, pero ahí no hay médicos que se duelan de la gente o que se conduelan. Porque tú escuchas los gritos de pacientes y que todavía no tienen una camilla, una herida de bala, un machetazo, un brazo cortado. Yo vi un caso una vez de uno, y disculpen los televidentes, con la cabeza partida y gritaba, pero no había cama. Entonces las infraestructuras no estaban adecuadas. ¿Aquí qué pasará? ¿Qué centro? ¿Será el centro? Bueno, ya el del Ney Área hay una sentencia para el Ney Área por la situación. Entonces también los centros hospitalarios públicos tendrán sus consecuencias. Claro que sí, públicos y privados. Y los médicos actuantes también. También. Para el médico hay que determinar cuál fue su actuación. El Estado es que tiene que resguardar y proteger lo que es el derecho a la salud y que ese servicio llegue a cada paciente o a cada usuario en condiciones óptimas. Es decir, que el centro esté en las máximas condiciones de salubridad, de que se encuentren todos los medicamentos necesarios, todos los equipos. Entonces, el Estado, esa sentencia, el Estado es que se compromete la parte patrimonial del Estado, porque el Estado es que tiene que pagar esa indemnización. Entonces el Estado es que tiene que resguardar que cada centro, ya sea público, o privado, esté en condiciones, y si es privado, que también cumpla con todos los reglamentos y todas las condiciones para poder
ofrecer ese servicio a la salud en condiciones. Te hago una narrativa, por último, en estos 2 minutos, de un médico que estuve conversando. El profesional, el que ya tiene una disciplina, por ejemplo, no el médico general, porque los que caerían mucho en esa situación no es solamente un médico que está en el quirófano, sino un médico que se le presenta una situación, lo llaman a su casa, porque él es el experto en esa área, el paciente está en emergencia y él se debe dirigir a ayudar en emergencia. Y él decía, ¿y tú crees que ahora con el nuevo código penal a mí me llaman para ir a atender un caso en emergencia, yo voy a salir de mi casa para ir a arriesgarme cuando ese paciente no tiene un historial médico? Es decir, que el historial hay que creárselo ahora. ¿Yo me voy a arriesgar? No. Y el médico que lo haga, Santiago, está loco. Esa fue su definición. Entonces significa que el Código Penal está duro. Por lo tanto, yo recomiendo. Dariana, ¿dónde podemos conseguir el libro? El libro está en el Colegio Médico Dominicano, en el área de Caja. También a partir de esta semana va a estar en varias librerías y a través del número 849-220-2716 también pueden conseguirlo. No hay nada en redes sociales de que escriba, yo quiero el libro, alguien que pregunte. A través del 849-220-2716. Solamente está ahí. Repítelo nueva vez. 849-220-2716. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que yo me he deleitado las partes que he ido leyendo, porque lo he ido analizando con relación al nuevo Código Penal y también con relación al Código Procesal Penal. Y está muy bien diagramado, la revisión, el que la hizo, está aterrizado para los que no somos ni médicos ni abogados. Esa es la idea. Entonces, usted como paciente, usted como médico, usted como del Ministerio Público, como legislador, puede ver, tal vez usted encuentra algunas leyes que mejorar o algunos artículos que mejorar en el Código Penal, viendo lo que este libro establece, aunque todo está dirigido basado en el cumplimiento de o mejora de los controles que se deben establecer en el proceso de actuación médica, usted como paciente, usted como médico, usted como jurista. ¿Alguno más que agregar? Nada, que pueden conseguir el libro. Me alegra que la parte que hayas verificado haya cumplido con tus expectativas. Entiendo que sí, ya hay muchas personas que lo han leído. Me han mandado videos, me han establecido algunas incluso observaciones de que el libro ha cumplido con todas sus expectativas. Espero que lo adquieran y está a su servicio. Muchísimas gracias, magistrada Dariana Linares Corporán, por acompañarnos y por haber plasmado sus escritos en este importantísimo libro que para mí es muy importante, sobre todo como paciente. Y a ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Poder Municipal. Nueva vez con ustedes Santiago Guzmán les dice hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.